Como adelantábamos al principio y como adelantó Juan Martín García en su columna semanal, el pasado miércoles 26 de junio hubo un intento fallido de golpe de Estado en Bolivia, en la ciudad de La Paz. Y es por eso que nuestras queridas practicantes Julia Goulart y Antonella Ferrioli armaron un informe para, contextualizar un poco lo que está pasando acá. Y ellas también pudieron hablar con un periodista de Bolivia, Mijail Miranda. Así que, primero que nada, Antonella, bienvenida. Muchas gracias por haber armado este informe. Buenas tardes, siempre agradecida de poner ahí un poquito de mi persona y en la radio. En efecto, el pasado miércoles 26 de junio, en La Paz, Bolivia, el general Juan José Zúñiga, con soldados y vehículos militares, se dirigió a la Plaza Murillo con la intención de ingresar al Palacio Quemado, la antigua sede del gobierno, al grito de recuperar la patria. Una vez que accedió y fue arrastrado, bueno, se le puede buscar la metáfora. Fue arrestado, denunció al presidente Luis Arce Catacora de haber organizado el operativo para aumentar su popularidad, sugiriendo un autogolpe. Ha sido noticia en la mayoría de los portales. Es un hecho alarmante que sugiere una indagación mayor del contexto social y político y que refleja la debilidad institucional que nuevamente acecha a un país latinoamericano. Como sugeriste anteriormente, para comprender las implicancias de dicha sonada militar, conversamos con el periodista boliviano Mijail Miranda Zapata, director editorial de Muy Guaso, medio autogestionado, pluricultural con enfoque feminista e indigista. Para entender las tensiones políticas existentes en el país, Zapata explica sobre la fractura dentro del movimiento al socialismo, el partido de Evo Morales. Y ese es el primer audio que tendremos el día de hoy. Creo que lo más importante primero es aclarar un poco el contexto político que estamos viviendo en Bolivia, que quizás desde afuera, por razones obvias, no se llega a comprender del todo bien. Creo que el primer gran apunte es la grave división que está sufriendo el MAS, que es el principal partido político en la actualidad en Bolivia y el principal en los últimos 20 años por lo menos. Es el partido más grande que tenemos en el país y hay una grave división en dos facciones, digamos, una que está liderada por Evo Morales y otra que está liderada por el actual presidente Luis Arce. Entonces hay un enfrentamiento desde hace un año y quizás un poco más, un grave enfrentamiento con ataques políticos de todo tipo entre ambas facciones. Y esta división también se transmite muchas veces a los movimientos sociales. Entonces es importante tener claro en cualquier análisis o en cualquier discusión alrededor de lo que está pasando en Bolivia, esta fractura que hay en términos políticos, en la política tradicional, pero también en la política sindical, en la política de las organizaciones sociales. Es decir, dentro de las organizaciones también hay facciones pro Evo y pro Luis Arce, ¿no? Y ese escenario es en el que se ha desarrollado el intento de golpe o el autogolpe, que ese es otro debate. Bueno, ahí lo escuchábamos, ¿no? Un poco la fractura esta, ¿no? Exacto. Algo que se pudo ver en los medios y en redes sociales es el concepto de autogolpe, ya que hay suposiciones que el mismo general Zúñiga habría sido designado por Arce e incluso hay quienes lo señalan como muy allegado al actual presidente. Uh-huh. Mijail corrompe un poco con estas conjeturas, si bien no niega ni afirma, piensa que hay que reflexionar un poco más allá de si es autogolpe o no. Y también expresaba en la conversación que tuvimos con él que tanto los miembros del MAS como la oposición conservadora repudieron de inmediato el intento golpista. De hecho, Juan Martín mencionó los aprendidos por esto. Creo que, de hecho no creo, hay ya 21 aprendidos, no 17. Sí. Y sobre la idea de autogolpe, Zapata reflexiona lo siguiente. Respecto a la definición de si fue un autogolpe, si fue un intento de golpe de Estado y quiénes están detrás de todo este movimiento, creo que es muy arriesgado hacer como una conjetura al respecto. Sí me parece importante considerar una reflexión muy importante alrededor de lo debilitada que está la institucionalidad democrática boliviana,
precisamente por estas disputas al interior del MAS, que como te decía antes es el partido principal. Entonces hay una fragilidad institucional, democrática, que es muy grave y quizás antes que definir si fue un golpe o un autogolpe, o un intento de golpe, mejor dicho, lo principal es condenar que los militares, sea cual sea el escenario, hayan intervenido en la política nacional y que hayan intentado, así haya sido una movida armada, por decirlo de algún modo, que hayan intentado que se esté usando los militares para modificar el rumbo político del país o para influir en la vida política del país, me parece muy grave y es un síntoma de una fatiga democrática también que se está viviendo a nivel regional en América Latina, ¿no? Ahí escuchábamos, ¿no? Hablaba de la debilidad democrática. Pero creo que para entender un poco sobre todo esto, seguro hay que comprender otras cosas, ¿no? Sí, hay que comprender las elecciones en 2019, la renuncia a su puesto, había ganado Evo Morales, la autoproclamación de la presidenta. Esto en realidad viene un poquito después. En realidad queremos seguir un poco el hilo de del comportamiento militar que tiene en Bolivia los militares, ¿no? Y para comprender este suceso hay que entender el tipo de poder y autonomía que tienen las Fuerzas Armadas bolivianas y su relación histórica con el poder político y con la democracia. El intento de golpe, como decíamos antes, se dio bajo premisas de soldados que deben defender al pueblo, en teoría de los males del gobierno actual. O sea, digamos, no estamos hablando de Fuerzas Armadas como alineadas a determinado partido político o a determinado gobierno, ¿no? No hay, por lo que conversábamos con Mijaíl, no hay una afiliación política clara. Ellos quieren tener autoridad y poder y lo harán tanto sea desde el MAS o en su momento con Yanine Áñez. Van a tratar de imponerse, tienen una institucionalidad muy fuerte, son pesos pesados. Valga la redundancia. No, y además la democracia, como él decía, está muy resquebrajada también, ¿no? Hay como una cuestión ahí de debilitamiento democrático. No, exacto, no estamos hablando de Fuerzas Armadas alineadas al gobierno, ni tampoco opositoras, sino que, al igual que explicaba el periodista, el ejército tiene las mismas facturas internas que se ven en la sociedad y en el ámbito político. Además, como comentó Juan Martín en su columna, las sospechas de que las Fuerzas Armadas bolivianas tengan vínculos con intereses mayores de potencias como Estados Unidos no demoran en aparecer, y si bien no es una cuestión de entrar en suspicacias, Mijaíl nos hace reflexionar sobre las Fuerzas Armadas y los peligros que corren las desgastadas democracias regionales. Lo escuchamos. Y algo en lo que me gustaría ser contundente es que el ejército en Bolivia tiene pésimos antecedentes, como en prácticamente toda la región, en términos de la administración del Estado, ¿no? Los militares bolivianos nunca han estado con el pueblo, siempre han estado en contra del pueblo, sea el tipo de gobierno que haya estado, ya sea con los regímenes neoliberales de los años 90, donde tienen antecedentes de masacres prácticamente cada año, así como también en la época del movimiento al socialismo, donde se les ha prácticamente cooptado con beneficios económicos y beneficios sociales. Uno de los únicos sectores que tiene una jubilación al 100% de sus salarios es el de los militares. Esto se ha dado en el gobierno del movimiento al socialismo, ¿no? Entonces, creo que los militares tienen una peligrosa influencia en el mundo político, tienen un corte también demasiado autoritario como para sumarse a cualquier forma de administración del Estado, y creo que esa es una de las peores noticias que hemos tenido el otro día, ¿no? El temor de que un gobierno militar Bueno, ahí lo escuchábamos a Mijaíl hablar más que nada sobre el poder de las Fuerzas Armadas, ¿no? Pero vos dijiste hoy que íbamos a entrar un poco en el contexto de Evo Morales, Áñez. Como habíamos adelantado anteriormente, en 2019 Evo Morales debió exiliarse a México luego de ganar unas elecciones en las cuales no podía participar por haber sido reelecto ya 3 veces, más de lo que admite la Constitución boliviana. El triunfo de Morales en aquellas controversiales elecciones provocó un malestar en la oposición y en las movilizaciones sociales, terminando en la autoproclamación de Yanine Áñez como presidenta, quien hoy está condenada por este hecho, ¿no?
claramente este hecho debilitó la figura de Evo. O sea, está condenado por golpe de Estado. Sí, exactamente. La figura de Evo decayó después de esto. Campesinos y movilizaciones que siempre estuvieron muy a favor de él lo empezaron a ver de otra forma. Y a pesar de que el MAS logró ganar las urnas nuevamente, y por eso el actual presidente Arce, le preguntamos a Mijaíl qué implicancias tiene aquel golpe, qué implicancias había tenido aquel golpe, y la oposición conservadora liderada por Luis Fernando Camacho, y se explayaba en esto. Y creo que no existe una relación directa entre lo que sucedió en 2019 y lo que pasó en esta ocasión, ¿no? Principalmente por dos factores clave. Lo de 2019, al menos desde mi perspectiva, sí fue un golpe de Estado, fue una toma del poder a través de una especie de pacto civil y militar, civil desde sectores opositores políticos. Ahí estaba Luis Fernando Camacho, apareció la figura de Yanine Áñez de manera muy coyuntural porque no era una senadora destacada, digamos. Y también aparecieron otros personajes como Samuel Doria Medina, que es un líder histórico de la oposición, con poca fortuna política y con poco éxito político, pero que siempre está dentro de las movidas políticas opositoras, ¿no? Entonces, creo que no tiene nada que ver porque en esta ocasión la oposición está muy debilitada, no tiene ningún liderazgo claro, está completamente fragmentada, no hay ninguna posibilidad de articulación. Entonces, creo que son escenarios muy distintos y pareciera que todo esto está mucho más vinculado a la fractura que hay dentro del MAS y a la disputa que hay dentro del MAS de cara a las elecciones que tenemos en el 2025 y quién podría ocupar el rol presidenciable, ¿no? Que al final de cuentas es prácticamente seguro que será alguien del MAS, de alguna de estas facciones del MAS, porque es muy poco probable que una figura opositora llegue a tener la fuerza política, el despliegue político que tienen ambas facciones del movimiento del socialismo. Agradecemos enormemente a Mijaíl por habernos brindado la información que tiene. Es muy importante hablar de una persona que no solo está informada y que hace años viene siguiendo las cuestiones políticas en el país, sino que está dentro, ¿no? Que es boliviano, que es milita por determinadas causas, para justamente derribar esas conjeturas que a priori uno puede llegar a tener, de que está todo vinculado, que no sí se entiende que Bolivia es un lugar estratégico internacionalmente. El Salar de Uyuni tiene una importancia muy grande en cuanto al litio. El litio es una materia prima para el desarrollo de las tecnologías actuales de gran interés para muchas potencias mundiales. No es casual, ¿no? La desdicha económica y la inestabilidad democrática del Estado que siempre puede verse influida por el provecho de estas grandes economías mundiales. Si bien hoy en día Evo Morales y su entorno se ven bajo la lupa por su atornillamiento al poder, saltándose incluso las normas constitucionales, también cabe destacar el impulso estatizador de sus primeros gobiernos que dieron soberanía a Bolivia en sus recursos, ¿no? Toda la nacionalización del gas y etcétera. Y eso siempre va a incomodar a las transnacionales saqueadoras de siempre. Pero bueno, está bueno indagar un poco en la perspectiva de fondo de alguien que tiene una trayectoria que lo sustenta y está allí en consonancia con las problemáticas del país. Evidentemente es un tema para seguir, porque probablemente siga habiendo repercusiones, pero por lo pronto muchas gracias Antonella Ferrioli y Julia Goulart por armar este informe y venirlo a presentar hoy a Comunidad Odelar. Muchas gracias a ustedes y gracias de nuevo a Mijaíl, su aporte fue enorme para nosotras, y Julia, hicimos un trabajo en conjunto muy, muy copado y muy bueno, y espero que siga pasando. Esperemos que sí. Ya volvemos al cierre. Ya volvemos con Comunidad Udelar.